Bien, como os comentaba, vamos a hacer un análisis técnico completo de Bitcoin, ¿vale? Buscando pues la identificación de todas esas zonas clave, la visualización de todos los niveles más importantes, sobre todo de cara a eso, los niveles más importantes, los niveles clave que tiene el activo. Y vamos a comenzar pues obviamente por el principio, sabiendo que tenemos que empezar a analizar y a visualizar los gráficos desde las temporalidades más amplias, lo tenéis aquí arriba a izquierda, ¿vale? Gráfico mensual, gráfico semanal, e ir ampliando e ir extendiendo, por supuesto, el análisis hacia esas temporalidades más bajas. Gráfico de 4 horas, horario, 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos y hasta 1 minuto, si fuese necesario. Bien, mi idea es pues poder realizar un análisis técnico completo empezando desde la temporalidad mensual. Bien, compañeros, en primer lugar, desde las temporalidades más amplias, normalmente la mensual o la semanal, lo que suelo revisar es simplemente lo que suelo hacer básicamente es realizar una interpretación de velas japonesas, ¿vale? Lo que tenéis en pantalla son las velas japonesas, por si al caso alguien no lo sabe o no lo conoce. Ya sabéis que tenéis todos los vídeos en el canal de YouTube completamente desde cero. En cualquier caso, ¿qué es lo que vemos o qué es lo que tenemos desde este gráfico mensual? Pues bien, muy sencillo, compañeros. Lo que tenemos, fijaos, es la zona de agotamiento en la parte superior, lo que eran esos picos de los máximos históricos, la pérdida de unos niveles importantes en cuanto a lo que es el nivel o el gráfico mensual y lo más importante, cómo ha cerrado el mes de julio, que como bien podéis ver ha cerrado bastante en positivo, con una vela que tampoco tiene mucho cuerpo de vela ni muchas mechas por ambos lados, por lo tanto pues al final lo único que podemos calificar es que es una vela de decisión, una vela positiva, muy neutra, la verdad, una vela muy neutra. No podemos extraer mucha más información, como por ejemplo sí que podríamos hacer aquí, ¿vale? Con esta vela bajista, donde vemos una enorme presión bajista, ¿vale? No podemos hacer lo mismo como por ejemplo con estas velas, donde podemos ver pues unas extremas absorciones, ¿vale? Por la parte inferior. En este caso, pues tenemos una pequeña absorción por la parte inferior, una pequeña absorción por la parte superior y bueno, pues una vela neutra positiva que tampoco es que nos aporte una gran cantidad de información de cara pues, a una posibilidad operativa ni nada por el estilo, ¿vale? Bajando a esa temporalidad semanal, ¿qué es lo que tenemos? Pues aquí ya, como bien podéis ver, podemos visualizar un poquito más de recorrido. Bien, en primer lugar, lo más importante es la identificación de la tendencia. Y si nosotros sobre todo nos centramos en esta última patita de aquí, en este último tramito bajista, lo que vemos es un máximo muy alto, el higher high, el HH, tenemos un máximo más bajo, el HL, tenemos también un mínimo, en este caso, en este punto, y un mínimo también más bajo, que es el que se ha testeado por aquí. Por lo tanto, tenemos una tendencia bajista, punto, sin más. En la parte inferior, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que tenemos? Pues bueno, en la parte más baja, compañeros, lo que tenemos es una enorme absorción por parte de esta primera vela, que fue la vela que iba a testear esa zona de los $17.500, y a partir de ahí, fijaos, indecisión, vela negativa bastante potente, vela de reversión con una enorme absorción por la parte superior. Tenemos aquí una vela doji, ¿vale? Con muchísima mecha y muy poquito cuerpo de vela. Tenemos aquí otra vela verde también bastante importante que nos deja finalmente una mecha también bastante poderosa por la parte superior. Otra vez una enorme vela de indecisión en la semana pasada, ¿vale? Lo que fue la última semana de julio. Y empezamos esta semana con muy poquito movimiento y muy poquita volatilidad, ¿vale? Un rango, la verdad, es que bastante ajustado en cuanto al movimiento se refiere, ¿no? Sí es cierto que lo más importante, lo más destacable de aquí es esta absorción, que pues al final podríamos, digamos, tenerla en cuenta como las absorciones que hemos tenido previamente, ¿no? En esas zonas de soporte, donde se remarca al menos un punto de equilibrio, un punto de estabilidad, o por el contrario, pues por la parte superior, esas zonas de resistencia, ¿vale? Donde vemos la absorción, pues precisamente en el lado opuesto, ¿no? Que sería por la parte superior. Lo más importante de las temporalidades amplias es la interpretación de las velas japonesas. Saber y digamos, realizar una lectura correcta para saber qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los puntos. Ahora ya bajamos a la temporalidad diaria. Aquí ya vemos un poquito más de recorrido. Como siempre nos vamos a centrar en esta última zona, en esta última estructura, ¿vale? Vamos a realizar un análisis muy sencillo, donde voy a medir los soportes, las resistencias, ¿vale? En este caso, pues en base a lo que tenemos anteriormente o previamente, y la tendencia. En primer lugar, compañeros, la tendencia del activo, pues tal y como ya estábamos diciendo en semanal, tenemos una tendencia bajista, provocada por una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, ¿vale? Lo cual deriva pues una tendencia bajista, punto, no hay más, ¿vale? O sea, esto es un dato completamente objetivo. Por la parte de esos niveles de soporte y resistencia que os comento, pues mirad, para eso he tenido que venirme a lo que eran esos inicios del bull run, ¿vale? Que se generaban pues a finales del año 2020, inicios del año 2021. Y aquí lo que tenemos, como bien podéis ver, pues son unos pequeños rangos de equilibrio, que no son ni más ni menos que unos picos, digamos, o unas zonas de consolidación, de equilibrio, donde hay una mayor conglomeración de volumen.
¿vale? Por lo tanto, pues son niveles importantes donde se generan esos soportes y esas resistencias. Las extrapolamos a los niveles actuales y lo que tenemos pues son dos niveles clave. El macro level 1, que he determinado que es la zona superior, y el macro level 2, que he determinado que es la zona inferior. Que es básicamente, fijaos, la zona más extrema del rango por la parte superior y la zona más extrema del rango por la parte inferior. En este caso sí que tenemos un punto crítico, que serían esos $17.500, que nos marcan un nivel de soporte muy importante, ¿vale? Un nivel de soporte que por supuesto puede ir a dilatarse momentáneamente, se puede romper y que pasa a ser resistencia, o podemos ver pues una nueva interacción con el mercado en el caso de que volvamos a bajar a testear hasta ahí, que ojo, podría suceder, ¿vale? Ahora mismo estamos un poquito más lejos, pero podría darse ese suceso, ¿vale? Y ese caso, lo comentaremos ahora después. Cuestión importante, ¿por qué hablo de ese mínimo más bajo? Pues porque, compañeros, a lo largo de todo el recorrido de Bitcoin, ¿vale? Hemos tenido varios sucesos redistributivos, ¿vale? La parte superior normalmente, pues, en este caso podemos encontrar una distribución un tanto extraña, podríamos decir, porque no cumple con todos los parámetros o todo el desarrollo completo necesario para la estructura, pero bueno, a partir de ahí, fijaos, primera redistribución, segunda y tercera. Y ojo, porque esto podría ser una cuarta redistribución, o al menos en esencia, ¿vale? Es lo que estoy todavía esperando. En el caso de que esto continúe siendo una redistribución, esperaría, pues en este caso, una generación de un nuevo mínimo más bajo, que es lo que derivaría, ¿vale? La fase expansiva de lo que es el propio movimiento en sí. Bien, de momento comentaros que mantenemos la tendencia bajista con estructuras muy claras que apoyan ese mismo movimiento y que obviamente pues tenemos que ser muy conscientes de que buscar operativas de compra en largo es algo peligroso dada la situación y dada la circunstancia. Estamos todavía en la temporalidad diaria. Ahora vamos a bajar a la temporalidad de 4 horas, ¿vale? En la temporalidad de 4 horas lo que he decidido hacer ha sido marcar o trazar unos volume profile, ¿vale? Estos son los máximos históricos, ¿vale? Esto es la zona intermedia, fijaos, prácticamente los $50.000, sería esa zona de los $48.000, donde tuvimos un pico de barrida importantísimo que finalmente derivó en una estructura expansiva muy amplia y, por supuesto, pues teniendo en cuenta esta segunda redistribución y el tramo actual. ¿Por qué? Pues porque lo que quiero es saber qué niveles tengo por aquí. Como bien os he comentado antes, ¿vale? El perfil de volumen con rango fijo o volume profile, lo que hago es marcarlo o trazarlo, en este caso para medir distintos impulsos o distintas zonas de consolidación, no marcarlo aquí en cualquier tramo porque sí, ¿vale? Lo que hago es marcarlo en un tramo que está claramente definido. Y aquí lo tenéis, ¿vale? Con este volume profile o con este par de volume profiles, ¿vale? Me voy a centrar principalmente en este que tenemos aquí a la izquierda, en este que es un poquito más amplio. Identificamos dos zonas. Identificamos la zona superior, que es esta zona que tiene un color un poquito más apagado, ¿vale? Que es el value area high, es decir, la parte superior, el área de valor por la parte superior. En este caso, el 30% del volumen de negociación está en ese lado, ¿vale? Y el 70% del volumen de negociación dentro de todo el tramo que hemos marcado se centra aquí, en el value area, ¿vale? En el área de valor. Este área de valor conglomera el 70% del volumen de negociación de todo este tramo que hemos marcado al trazar el volume profile, ¿vale? En este caso también he decidido marcar un segundo volume profile desde lo que fue ese segundo pico de barrida, desde lo que fue ese UTAT dentro de lo que era la redistribución, ¿vale? Para obviamente pues saber qué es lo que tenemos desde este pico máximo durante todo este proceso bajista y durante todo el proceso de consolidación en el mercado, que al final un proceso de consolidación es un proceso de equilibrio, ¿vale? Donde vemos una sucesión de máximos y mínimos más o menos estables, ¿vale? Importante aquí lo siguiente, tenemos, fijaos, un value area high que es amplísimo. Es decir, tenemos muy poquito volumen de negociación en la parte superior en comparación a todo lo que se ha conglomerado en la parte inferior. Aquí lo podéis ver, ¿vale? También es muy importante destacar que, fijaos, en esta zona de redistribución tuvimos un nodo bastante amplio de alto volumen, un HVN, High Volume Node, ¿bien? Que en este caso se ha quedado incluso pequeñito, ¿vale? En comparación con lo que tenemos en la parte inferior, que como podéis ver, pues es un, en este caso, nodo de alto volumen mucho más amplio en comparación con el que teníamos en la redistribución anterior, lo cual es bastante bueno para marcar esta zona de soporte como una zona mucho más importante de soporte con respecto a la anterior, ¿vale? A partir de aquí, compañeros, ¿cuál es la información más importante? ¿Cuál es la información más relevante? Esta línea de aquí de color rojo que podéis ver, ¿vale? Esa línea de color rojo no es ni más ni menos que el POC, ¿vale? P-O-C. ¿Qué es el POC? Point of Control, punto de control, que no es ni más ni menos, compañeros, que el nodo de alto volumen más grande que tenemos dentro del área de valor, ¿vale? En este caso tenemos que esto, por ejemplo, es un nodo de alto volumen, ¿vale? Esto de aquí también es un HVN, esto de aquí también es un HVN, esto de aquí también, ¿vale? Las zonas donde no tenemos volumen son los LVN,
¿vale? Los nodos de bajo volumen, pero lo más importante es esta línea de color rojo, ¿vale? Esa línea que nos conforma el POC. Un POC que en este caso tiene mucha importancia o tiene más relevancia porque no solamente coincide, fijaos, desde el volume profile este que viene desde la zona de prácticamente los $50.000, sino que además coincide con el volume profile que viene desde la segunda zona redistributiva, por lo cual, o por lo tanto, es una zona de doble confluencia importantísima a la hora de tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque este POC es un nivel de soporte y resistencia para el mercado. En este momento, teniendo en cuenta que el precio está posicionado por encima, lo que está actuando es como un nivel de soporte, ¿vale? ¿Dónde está ese POC? Pues este POC, compañeros, dependiendo del gráfico en el que estemos trabajando, veremos que está posicionado en este momento entre la zona de los 21.200, ¿vale? Y los 21.300 puntos. Lo cual, pues es obviamente muy importante tenerlo en cuenta de cara a que el mercado pueda desarrollar o pueda tener una evolución bajista hasta esta zona, ¿vale? Porque en esa zona, en ese nivelito, podríamos encontrar una nueva estructura, bien sea acumulativa o redistributiva, a partir de la cual, por supuesto, volver a tomar nuevas iniciativas de cara a la operativa, ¿vale? También, muy importante, fijaos, en este caso, ¿vale? Del volume profile que tenéis por aquí, fijaos, muy importante, tenemos que todo esto es el área de valor. Por la parte inferior tenemos el Value Area Low, por la parte superior el Value Area High. En estos momentos el mercado había salido momentáneamente, fijaos aquí lo podéis ver en este piquito, en este otro piquito de aquí también, había salido momentáneamente de ese área de valor y se ha creado un nodo de alto volumen en el Value Area High, fuera del área de valor, ¿vale? Normalmente el área de no valor, es decir, todo lo que esté fuera de esta zona del Value Area, lo que genera es desequilibrio, es decir, participación en el mercado, aceleración en el movimiento. En este caso, como hay aquí un pequeño nodo de alto volumen, lo que tenemos es un poquito de freno, un poquito de equilibrio en esa zona, ¿vale? ¿Qué es lo importante? Pues que estamos viendo cómo el precio vuelve otra vez a recuperar lo que es el value area y cómo vuelve otra vez a posicionarse dentro del rango. Un rango que ahora después vamos a delimitar también desde el punto de vista técnico y a partir del cual vamos a ver qué posibilidades operativas nos permite, ¿bien? Porque ya os digo, el volver otra vez a entrar aquí con esta pequeña estructura distributiva que tenemos en la parte superior, que ahora por supuesto hablaremos de ella, deriva en que podamos buscar objetivos como serían estos 21.200, 21.300 puntos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque obviamente esto actúa como nivel de soporte clave para el precio. De cara a la operativa, en este caso de que yo aquí mantenga una operativa de venta en corto, no es tan relevante porque a lo mejor se produce por aquí el agotamiento y yo tengo que realizar una toma de beneficios antes, ¿vale? Pero sí que es cierto que en el caso en el que llegue el precio a testear ese punto y ese nivel, pues sí es cierto que habrá que buscar alguna que otra opción. En cualquier caso, lo más importante con toda esta parafernalia que hemos montado con los perfiles de volumen es, ni más ni menos, compañeros, que tenemos, ¿vale?, un amplísimo nodo de volumen en la zona inferior con un punto de control muy claro, ¿vale? Quedémonos con eso en la cabeza. Bajemos, compañeros, o sigamos avanzando, mejor dicho, a la temporalidad horaria. Temporalidad horaria, fijaos, donde lo único que he hecho ha sido marcar a nivel técnico, ¿vale? Marcar a nivel técnico esos niveles de resistencia por la parte superior, que fijaos dónde coinciden, y esos niveles de soporte por la parte inferior. Y por supuesto, he dejado aquí también delimitado dónde cae la zona del POC, ¿vale? Para tenerlo claramente visible en lo que sería la temporalidad horaria. Voy a marcar ese volume profile, vuelvo a repetir, desde la parte superior, desde los picos máximos hasta la zona actual, para que veáis cómo el POC cae en ese nivel y cómo el área de valor precisamente coincide con los niveles testeados. Voy a poner por aquí el VAL y el VA y como bien podéis ver, por la parte superior coincide muy bien con los niveles de resistencia, por la parte inferior se dilata un poquito, ¿vale? Es decir, todas estas zonas son zonas de dilatación, pero las tengo que tener en cuenta porque el precio ha ido a testear esos niveles también, ¿vale? Y aparte de aquí también tenemos un nodo de alto volumen. En el caso de que el mercado pierda esta zona, lo que espero es una nueva aceleración del proceso correctivo, lo cual podría derivar en ese mínimo más bajo y en esa posterior barrida que podría generar una estructura acumulativa mucho más amplia. Pero no voy a entrar en eso siquiera, ¿vale? Lo que quiero que veáis es cómo coinciden al final todos los niveles porque hay confluencia entre todas las zonas y todas las estructuras que se van marcando. Bien, sigamos un poquito más, compañeros, sigamos un poquito más. Desde el punto de vista horario, en cuanto a nivel técnico, no hay que comentar mucho más, pero hablemos de los trades.
¿vale? Hablemos de las operaciones. Durante todo este proceso, ¿vale? Durante todo este proceso bajista, lo que hemos visto es que la tendencia bajista ha desarrollado algo de agotamiento. Un agotamiento que lo podemos ver entre el precio y el RSI, ¿vale? Con una divergencia alcista. Gracias a esta divergencia alcista y esta posterior, digamos, consolidación o equilibrio entre lo que eran los niveles de soporte y resistencia, lo que hemos podido hacer ha sido buscar operativas. ¿Operativas de qué manera? Pues operativas de compra en largo. ¿Por qué? Pues porque se habían marcado unos niveles de soporte claves que obviamente eran importantes tenerlos en cuenta de cara a una operativa. Porque compañeros, vamos a lo más básico. Cuando yo tengo un rango lateral, ¿vale? Permitidme que lo marque así, y veo que el precio ataca las zonas de los soportes, yo lo que tengo que hacer es buscar compras. ¿Vale? Si me confirma el setup, luego ya tomo la operativa, pero lo que tengo que hacer es buscar compras. Y cuando el mercado va a atacar esos picos de resistencia, lo que hago es buscar ventas en corto, ¿vale? Tomas de beneficio, pero también ventas en corto, que serían los shorts. Importantísimo, ¿vale? Importantísimo. ¿Y qué es lo que tenemos aquí con Bitcoin? Pues que cuando hemos visto que se generaba una estructura de soporte, lo que había que hacer era buscar esas opciones de compra. Opciones de compra que han sido así. Compañeros, una operativa de swing trading de futuros, ¿vale? El swing trading, para el que no lo sepa, pues es una operativa que tarda 2, 3, 4, una semana o un mes en desarrollarse, ¿vale? Es una operativa que tarda bastante tiempo en desarrollarse. Una compra también, fijaos, en spot. La zona rondando los $20.000, porque en base a la redistribución de la cartera y de las distintas compras parciales, me tocaba realizar una compra potente aquí de spot. Y por último, una operativa de futuros, que era un day trading, que aquí lo podéis ver, con una operativa que además marcamos y tomamos aquí en directo, y que se ha podido extender y que todavía se mantiene. ¿Vale? Porque estas tres operativas todavía se mantienen, aunque con distintas tomas de beneficios en cada uno de los casos. Pero como bien podéis ver, compañeros, operativas muy óptimas. Como posiciones de cobertura, cuando el desarrollo del mercado fue muy positivo y fue alcista y marcamos nuevos picos máximos más altos con respecto a la estructura intermedia y con respecto al inicio de la estructura, como era aquí, no solamente se realizaban tomas de beneficio de lo que era la operativa de compra en largo, sino que además se buscaban, o en este caso buscaba, operativas de venta en corto, como bien podéis ver aquí, a modo de cobertura de posición. En este caso, pues una operativa de venta en corto también bastante positiva, como bien podéis ver aquí, que finalmente pues derivaba en tomar distintos beneficios, 3 tomas de beneficio y finalmente un break-even en cuanto volvía a esa zona, ¿vale? Manteniendo un rango muy amplio en cuanto a la cobertura de posiciones. Bien, como eso se eliminó, ¿vale? Porque saltó el break-even, yo podía seguir extendiendo la operativa en largo, con todavía muchas posibilidades de nuevas tomas de beneficio. Lo que he buscado ha sido una nueva posición de entrada en corto. Una nueva posición de entrada en corto que de momento se está desarrollando favorablemente y que se mantiene abierta. Aquí os comento lo de siempre, compañeros. Gracias a estas posiciones de cobertura, todo este rango, ¿vale? Todo este rango que os voy a marcar aquí es profit para ambos trades. Tanto para el trade en largo como para el trade en corto, ¿vale? Porque el exchange pues me permite abrir una posición de entrada en largo y una posición de entrada en corto y de esa manera cubrir las posiciones. Os voy a dejar por aquí, ¿vale? También, por supuesto, el vídeo, ¿vale? La estrategia de trading donde hablo de la cobertura de posiciones. Importantísimo, lo tenéis en el canal de YouTube. Bien, a partir de aquí, ¿qué se va a hacer? Pues mantener de la misma manera. Mantener de la misma manera. Se van realizando tomas de beneficio del short. Si a partir de aquí continúa la expansión bajista, pues perfecto. Todo rango profitable. Voy a avanzar un poquito más. Imaginemos que ahora el mercado coge y hace así. Y rompe la zona de los máximos. Pues de este short ya se han realizado las distintas tomas de beneficio en los momentos donde corresponde, el stop loss está en break-even, por lo tanto no hay ningún riesgo de pérdida. En este caso saltará el break-even, se habrá tomado el beneficio correspondiente y el trade alcista continuará. De manera que si el precio continúa ascendiendo, pues este trade continuará de forma positiva, este también, y la compra de spot lo mismo. Continuarán todos pues generando beneficio, ¿vale? Con la ampliación. Si por el contrario lo que vemos es una reacción mucho más negativa, ¿vale? Y vemos que el precio de Bitcoin, imaginemos, empieza a caer y se desploma y marca un mínimo más bajo, estas operativas saltarán en break-even, ¿vale? Se habrán tomado ya los distintos beneficios, ¿ok? Y no se incurrirá en ningún tipo de pérdida.
En el tema del short se podrá ampliar y se podrá extender muchísimo más el beneficio con esta operativa. Por lo tanto, ¿qué es lo bueno de esto? Pues que, compañeros, si el precio se mantiene en este rango, ¿vale? En el rango que habíamos marcado antes, si el precio se mantiene moviéndose por aquí, todo es beneficio. Si el precio sube, también es beneficio. Si el precio baja, también es beneficio. Bien, pase lo que pase, hay beneficio. ¿Por qué? Pues porque se van cubriendo las posiciones. Una cobertura de posiciones, que os aclaro, que habitualmente se hace, ¿vale? Spot futuros. ¿Qué quiere decir eso? Pues que normalmente en spot se compra el largo y con futuros se cubren las posiciones buscando ventas en corto. Pero también lo podemos hacer con una gestión futuros, que es lo que estoy haciendo aquí. Y luego ya, pues por supuesto, el combinado de tener pues un swing en futuros, una compra en spot y un day trading que se está extendiendo futuro. Y aquí otra vez la venta en corto también con lo que es el short. ¿Vale? Ya está. Ya está. Y por supuesto, vuelvo otra vez a reincidir, con la gestión operativa adecuada, realizando las tomas de beneficio en los momentos donde toca. ¿Vale? Importantísimo. Bien, bajemos un poquito más la temporalidad, ¿vale? Ahora os leo por aquí por el chat y resolvemos todas las dudas, no os preocupéis. Bajemos un poquito más la temporalidad, ¿vale? Y centrémonos en la temporalidad de 15 minutitos. Bueno, lo que he hecho en 15 minutitos ha sido más o menos lo mismo. Marcar esa zona de resistencia y marcar esa zona de soporte. ¿Vale? Una vez más, vuelvo otra vez a reincidir. El precio va a testear la zona de soporte. Busco las confirmaciones de compra. Busco las estructuras acumulativas. ¿Bien? ¿El precio va a testear la zona de resistencia? Lo que hago son buscar esas ventas en corto, esas estructuras distributivas. ¿Vale? En este momento, por ejemplo, pues se generó una estructura que no pude tradear, no tenía todas las confirmaciones, no tenía el setup claramente desarrollado, por lo tanto me olvidé. Bien, y no lo tomé. En este punto de aquí arriba, compañeros, nueva distribución con una barrida bastante amplia por la parte superior. Un fin de semana, la verdad es que bastante movidito, a pesar de que hemos estado bastante horas aquí rankeando. Agotamiento de la tendencia, estructura de rango lateral, barrida por la parte superior, otra vez vuelta al rango, ¿vale? Incluso podríamos determinar esto como un posible test, inicio, confirmación de toda la estructura distributiva, inicio de la fase de participación. Ojo, cuidado, porque la fase de participación podría finalizar aquí, ¿vale? Pero no voy a entrar ahora mismo en eso. ¿Qué es lo que se identificó? Perdón, ¿qué es lo que se identificó aquí arriba de forma clara? Lo más importante, fijaos, un clarísimo agotamiento entre lo que es el precio y el RSI. Una divergencia amplísima que se iniciaba aquí en este pico, se extendía hasta este, como bien podéis ver se generaba una nueva sucesión de picos máximos donde se volvía a extender la divergencia y por supuesto con el nuevo pico de la barrida tras un movimiento extremadamente acelerado pues podíamos confirmar esa extensión de la barrida. Mi principal punto operativo, el reingreso al rango, teniendo en cuenta que esto eran los test. ¿Vale? Mirad, si yo me centro en las fases de lo que sería el evento, ¿vale? Este evento, que ahora podemos remarcar, lo que tenemos, fijaos, en esta zonita de aquí, compañeros, en esta primera zonita de aquí, vamos a marcarlo más o menos hasta aquí, ¿vale? Lo que tenemos son esos primeros indicios de agotamiento de la tendencia, ¿vale? Con lo que serían los buying clímax, ¿vale? Con lo que sería, pues, el automatic rally, que es bastante cortito, o con lo que serían los distintos testeos. A partir de aquí, compañeros, como bien podéis ver, pasaríamos a la segunda fase. Una fase, ¿vale? Donde tenemos ese test que invalida la estructura fractal que se estaba desarrollando por aquí. Algo bastante positivo porque visualizábamos ya la generación de un nuevo pico máximo más alto. Y aquí hubo un pequeño inconveniente, ¿vale? La identificación del UT y del UTAT, ¿vale? Sí que es cierto que era algo más o menos complejo, pero bueno, hay que adaptarse finalmente al mercado. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que tomé directamente como que esto era la parte de manipulación por la parte superior, la salida del rango, y que esto posteriormente pues eran las zonas de test. Al visualizar la compresión que se estaba marcando aquí en el mercado, lo que decidí fue buscar una entrada de venta en corto. A partir de aquí, fijaos cómo se volvió otra vez al rango y se desarrolló toda la estructura bajista, entrando pues pasando de esa fase C y entrando a la fase D. Una fase D donde tenemos todos los LPSI y a partir de ahí, pues bueno, luego ya la salida del rango que deriva directamente en ese show que pueda generar la estructura bajista mucho más amplia, ¿vale? Tendríamos, como bien os digo, la primera de las fases, una fase donde vemos ese índice del agotamiento, la fase B, que sería la fase número 2, donde vemos la consolidación, ¿vale? Básicamente con los testeos tanto por la zona superior como por la zona inferior, la zona C o la fase C, que sería la fase de la manipulación, donde ocurre ese pico
de barrida, tanto por la parte superior como por la parte inferior, que puede ser el breakout o el shakeout, y luego pasaríamos a la fase B, que sería, pues bueno, el momento posterior donde se van buscando el resto de trades por el testeo, que en este caso el testeo fue bastante difuso, y la fase E, que es la fase ya de la propia participación que se genera a partir de aquí, ¿vale? Sin más, agotamiento, consolidación, barrida, nueva consolidación y fase expansiva, sin más, ¿vale? No me quiero tampoco parar mucho más ni profundizar mucho más en ello. Bien, cuestiones importantes aquí, ¿vale? Cuestiones importantes aquí. La operativa. Una vez más, los setups están siendo bastante difusos, ¿vale? Y bueno, pues como bien sabéis, yo decido en ocasiones tomar trades un poquito más agresivos, ¿vale? Un poquito más agresivos. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones, compañeros, nos damos cuenta de que la opción de entrada en la zona de testeo, que vendría a ser más o menos esto, a veces es poco claro, ¿vale? A veces es una opción bastante difusa. Y como bien podéis ver aquí, pues la fase de testeo no se llega a alcanzar en ningún momento. Bien, el ratio lo da, la extensión lo da, es un setup perfecto, pero no se termina generando el setup y por lo tanto pues sería un trade perdido, es decir, no tomado, que hubiese sido muy bien, porque el desarrollo hubiese sido, la verdad es que bastante bueno. Si yo tomo, pues en este caso otro tipo de niveles, como podrían ser los de la parte intermedia y demás, pues sí que me podría más o menos coincidir, ¿vale? A buscar ahí la entrada. Pero hay un problema, el stop loss, ¿vale? El stop loss me queda muy lejos y, fijaos, hasta lo que sería el rango bajo, el ratio me queda 1 a 1,5. Estoy justo en el límite. Vosotros pensad que yo voy buscando de media obtener un ratio de beneficio 1 a 2,5 o 1 a 3, ¿vale? Para poder mantener las estadísticas en un buen punto, para poder mantener las estadísticas en un buen nivel. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ante esta situación, una situación que es bastante peligrosa, pues lo que decido es buscar el setup en la reentrada, ¿vale? Con el stop loss por encima del máximo anterior, eso se respeta, y con la primera zona de toma de beneficios en lo que sería la parte opuesta del rango. Bien, como bien os comento, es una entrada mucho más agresiva. Una entrada mucho más agresiva conlleva un ajuste del riesgo. ¿Un ajuste del riesgo de qué manera? Pues que si yo, por ejemplo, estoy trabajando con el 1% de riesgo, tome una reducción, ¿vale? Por ejemplo, al 0,5% de riesgo. Yo, por ejemplo, que habitualmente estoy trabajando en vez de con el 1, con el 2, ¿vale? Con el 2% de riesgo, ¿ok? Ante estas situaciones, en las situaciones de testeo, una entrada por reintegro se me genera con un riesgo del 1%. De manera que sigo teniendo el riesgo a raya y en el caso de que este trade lo pierda, pues no pasa absolutamente nada. Porque en medio ratio que consiga de una operativa buena, que se generan muchísimas operativas buenas en todos los mercados al final, pues obviamente yo puedo optar a cubrir esa pequeña pérdida que se ha obtenido, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque gestiono el riesgo de manera inteligente, que es lo que os intento enseñar, ¿vale? Además, por Discord, por el apartado de suscriptores de aquí de Twitch, os comenté un poquito esos nuevos reajustes de riesgo que se podían tomar. Por si acaso había alguna duda, ¿vale? Todos los trades que comento se toman, ¿vale? Se evalúan, se ejecutan, ¿vale? Cuando no tomo un trade, lo digo abiertamente porque no hay ningún problema, ¿vale? Esto se trata simplemente de, al final, buscar las posibilidades operativas, negociar de manera inteligente y, obviamente, pues intentar sacarle el mayor partido posible. Bien, el mayor partido posible, sin más. Sin más. Lo que os quiero enseñar es precisamente eso. Primera zona de toma de beneficios, como bien os digo, alcanzada, stop loss ya en break-even, cero pérdida, ya no hay pérdida, sino que además hay beneficio por el 50% que se ha cerrado por aquí. Y ahora ya pues a buscar el agotamiento, ¿vale? El agotamiento en la tendencia para realizar las distintas tomas de beneficio que vienen a partir de ahora, ¿vale? Sin más, perfecto. Perfecto. Vamos a hacer un último ejercicio, ¿vale? Voy a bajar la temporalidad de 5 minutitos para que veamos un poquito más de desarrollo todavía, ¿vale? Para que veamos unas cuantas de velas japonesas más, que creo que obviamente es interesante, ¿vale? O puede ser muy interesante de cara a lo que os pueda aportar, ¿no? Fijaos, compañeros, la primera fase que comentábamos, ¿vale? Es una fase donde esa tendencia alcista empieza a alcanzar su fin, su punto más, digamos, extremo, ¿no? Con esos, obviamente, pues, preliminary supply, ¿vale? Con lo que serían los buying climax, es decir, con todos esos picos, ¿vale? Que se van generando a partir de los distintos frenos que crean esta parte profesional, ¿no? Que crean estos inversores que son la mano fuerte, básicamente. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que identificar, ¿vale? La absorción
por la parte inferior y ese agotamiento, ¿vale? Un agotamiento que es claramente visible siempre y cuando sepamos interpretar esas velas japonesas y ese conjunto de velas japonesas, ¿vale? Que es un ejercicio que hacemos a diario con los análisis. A partir de aquí, ¿vale? Pues tenemos muy pequeño rally automático, ¿vale? O sea, no tenemos apenas recorrido ni desarrollo. Realmente la estructura es muy pobre a nivel general, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay que lidiar con el mercado en estos aspectos. Además, que el que se haya dado la estructura en fin de semana, pues obviamente le agrega un pequeño puntito de complejidad al asunto. Por lo tanto, bueno, pues si no se ha tradeado tampoco pasa absolutamente nada. Es una operativa bastante compleja de ejecutar al completo y de manera correcta, ¿no? Además que con un riesgo bastante elevado. Bien, mirad aquí. Pasaremos a la segunda fase, una segunda fase donde apenas tenemos recorrido. Sí es cierto que por la parte inferior está muy bien, ¿vale? Porque se marcan esos niveles de soporte que vienen a coincidir con estos picos máximos, por lo tanto, pues la zona está más o menos bien, ¿vale? Pero no tenemos nuevos testeos por la parte superior, ¿vale? Falta un poquito de estructura por los niveles más altos. Sí es cierto que se respetan estos niveles más o menos bien y tal, pero a mí me falta algo por aquí, ¿vale? En la jornada de fin de semana lo que vimos fue un ascenso importantísimo, ¿vale? Con muchísima ímpetu hasta el rango superior, también con una enorme absorción en la parte más elevada. Una vez más, la confirmación de lo que sería esa divergencia, con lo que sería primer pico, segundo pico y el tercer pico, tomando todo al final como un conjunto, ¿vale? Y obviamente, pues a partir de aquí decir, vale, momento de buscar lo que sería el reingreso al rango teniendo en cuenta el pico número 2. Como bien os he dicho, es una operativa agresiva, es una operativa arriesgada, conlleva el ajuste del riesgo, en muchas ocasiones sale mal, en esta ocasión sale bien. Cuidado porque en muchas ocasiones sale mal, más del 50% de las veces sale bien, y más como se están generando los setups últimamente, que el modo agresivo está funcionando mejor que el modo conservador. Ahí donde yo también pues estoy intentando tirar un poquito más fuerte, ¿no? Con estas posibilidades o con estas opciones operativas, ¿no? Como bien os digo, fijaos, compresión en el mercado, finalmente la que se generaba por aquí. Además podemos confirmar ese punto de ruptura con lo que sería la figura chartista y demás. Tenemos múltiples confirmaciones y la opción de reentrada en corto, lo que sería pues precisamente ese rango. El stop loss, como siempre, lo coloco por encima del máximo anterior, ¿vale? Y a partir de aquí a gestionar. Bien, a partir de aquí a gestionar y sin más. ¿Dónde tomo ese primer beneficio? Pues obviamente, tal y como hemos dicho por aquí, tenemos la parte de estos picos máximos que son importantes y de estos picos mínimos que vienen a confluir en la misma zona de precios, pues yo voy a ir buscando eso, sin más. El ratio es, la verdad, espectacular. Nos deja un ratio 1 a 4.4, ¿vale? Aproximadamente un ratio 1 a 4, superior al 1 a 4. Es un ratio muy bueno, la verdad, ¿vale? Normalmente ya os he dicho, voy buscando el ratio 1 a 2,5 y 1 a 3, y sin embargo esto ha derivado en un ratio 1 a 4. Sin duda es una operativa que mejora todas las estadísticas, ¿vale? A partir de aquí, 50% de toma de beneficios, ¿vale? Aquí tomo el 50% de beneficios y aseguro ya el stop loss al break-even. Como bien os digo, hay bastante manipulación en ese momento en el mercado, con ese testeo y esa barrida tanto por la parte superior como por la parte inferior, que podría haber generado aquí una nueva zona de test para poder buscar otro posicionamiento de venta en corto. Yo personalmente decidí no sumarme porque no suelo tradear con órdenes límite en esos niveles, y lo que hemos visto ha sido pues ese inicio o ese arranque de la nueva fase de participación, ¿vale? Una fase de participación que de momento no tiene un gran agotamiento y que por lo tanto esa toma de beneficios pues podría ser un poco más dudosa. Se podría tomar beneficios en el caso de que obviamente pues esté dudando un poco de cómo se pueda desarrollar toda la digamos, estructura un poquito más en su complejidad y tal, pudiendo buscar incluso que esto sea un pullback para continuar subiendo, pero bueno, esto ya lo dejo un poquito decisión de cada uno, ¿vale? Básicamente, aquí tendríamos eso, la última fase, y aquí ya sería la salida del rango. Muy importante aquí otra cosa que os quiero comentar, ¿vale? Cuando yo busco una estructura distributiva, ¿vale? O una estructura acumulativa, en este caso voy a poner el ejemplo con una distributiva, ¿vale? Lo que busco es, en esencia, esto, ¿vale? En esencia esto, que el mercado presente una tendencia alcista, que el mercado me muestre ese agotamiento, genere una fase de consolidación, ¿vale? Barra por la parte superior, ¿ok? Ahora ajusto un poquito esa barrida y genere una estructura nuevamente bajista de participación, bajista, ¿vale? Sin más. Yo lo que espero es eso. Yo lo que espero es eso. Ese síntoma, esa muestra de agotamiento, ¿vale? Con la interpretación correcta de las fases y demás, pum, 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 donde yo buscar el trade en short, ¿vale? Pero muy importante, esto es algo que ya hemos visto en varias ocasiones y que quiero volver a reincidir.
La fase de participación que se genere a partir de aquí puede ser completamente variable. Puede ser completamente variable. ¿Por qué? Pues porque, compañeros, en un primer momento yo podría pensar, vale, si yo me ciño a la teoría me dice que a partir de aquí tiene que haber una fase de participación extensa. Vale, pero la práctica funciona de otra manera. Y la práctica me puede decir que yo aquí, en vez de tener una fase de participación tan amplia y tan extensa, esa fase de participación simplemente llega hasta aquí, se conforma una estructura acumulativa y pueda volver a recuperar. O incluso que no haya fase de participación y que se solape la una con la otra. Estos son ejemplos que, si me permitís, os voy a poner por aquí una imagen que sí es de color clarito, sé que no os gusta mucho, pero os lo voy a poner en un momentito, no va a ser tampoco nada desagradable. Como bien podéis ver, tras una fase acumulativa, lo que esperamos es una zona de participación completa. Podemos tener una zona de participación que no sea tan completa, sino que sea cortita, o sin ni siquiera fase de participación, que esto es algo que hemos visto incluso en pares como el euro contra el dólar o similar. ¿Vale? Sin embargo, ¿yo qué es lo que espero a partir de aquí? Pues obviamente, ciñéndome a la teoría, lo que espero a partir de aquí es que se vuelva otra vez a desarrollar un impulso correctivo más o menos importante. Un impulso correctivo bajista, ¿vale? Que al menos me deje una estructura de este estilo, porque aquí por lo menos tuve opción o tuvimos opción para realizar la toma de beneficios, ¿vale? Ahora, ¿es necesario que baje la temporalidad un minutito? Bueno, pues la verdad es que aquí no hay mucho agotamiento, es más bien indecisión dentro de lo que es la propia sesión y demás. Lo único que he determinado es que a mí, la verdad es que para poder confirmar un nuevo setup me gustaría que hubiese un mínimo más bajo. En el caso de que no se genere un mínimo más bajo, pues no voy a poder confirmar ese nuevo setup, ¿vale? Voy a tener que quedarme un poquito al margen. Bien, sin embargo, si ese setup se vuelve a generar, teniendo el mínimo más bajo, con la barrida, con toda el agotamiento y demás, pues perfecto. Perfecto, habrá opciones otra vez de buscar no solamente la toma de beneficios, sino una vez más una entrada de compra en largo. Lo más importante es que os quedéis que lo mejor es la operativa dentro de estos rangos laterales, y que si el mercado continúa así durante bastante más tiempo, nos va a venir perfecto. Pero de verdad nos va a venir perfecto, porque vamos a poder desarrollar una operativa muy clara, teniendo claros dónde están los soportes y dónde están las resistencias, sin necesidad de estar literalmente peleándonos con el mercado para decir, entro en un sitio, entro en otro, ahora la reentrada, ahora esto, ahora lo otro, que por cierto, ahí os vuelvo otra vez a dejar el YouTube, ¿vale? Donde tenéis los dos vídeos de la estrategia de scalping y la segunda parte, ¿vale? Del scalping, de la clase de scalping. Hablamos de las reentradas, así que, compañeros, pues obviamente eso viene bastante, o sea, es bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que a veces las reentradas por reacumulaciones, redistribuciones son un poquito más difusas. Bien, hasta aquí, análisis técnico completo de Bitcoin, de la situación, del panorama, de la estructura, todo. Scott, resumen. Estoy posicionado en largo desde todos los niveles de soporte, algo en lo cual estoy insistiendo todos los días que estábamos en la fase de acumulación por la parte inferior. Estoy buscando todas las estructuras de venta en corto, tal y como vengo diciendo desde la semana pasada. Pues en el momento en que se me confirma la más mínima, toma, entro, ¿vale? Y en estos momentos, pues hoy en el directo se ha dado la opción de tomar otra pequeña entrada de venta en corto, ¿vale? Que la tenemos aquí. Otra pequeña entradita en corto que de momento se va desarrollando bien. Listo, ya está. Voy a seguir intentando potenciar las ventas en corto y voy a intentar seguir haciendo el seguimiento de la manera más clara posible también, por supuesto, al Nasdaq, porque mirad cómo está ahora mismo otra vez volviendo a reingresar en ese rango con una estructura de agotamiento muy similar a la que hemos visto.